Queridas, queridos, continuamos con nuestra lectura y estudio de Freud, una vida de nuestro tiempo, del historiador norteamericano Peter Gay, un texto que fue publicado en 1980, un texto, digamos, más reciente que la biografía oficial de Sigmund Freud, que les dejo en la descripción, Vida y obra de Sigmund Freud, escrita por Ernest Jones. Ya lo estudiamos completo. Pero este texto, digamos, nos da una perspectiva distinta, no mejor ni peor, simplemente diferente. Recordemos, Ernest Jones, discípulo de Sigmund Freud, fue psicoanalista. Ajá. Se forma literalmente de manos del doctor Freud en el psicoanálisis, razón por la cual, digamos, no es que la biografía oficial de Jones sea mala o buena, simplemente fue escrita por un sujeto que manejaba, digamos, el psicoanálisis en su vida cotidiana. Peter Gay, el autor de la biografía que estamos estudiando, no era psicoanalista, era simplemente un historiador. Ajá. Son dos perspectivas diferentes de la misma persona, del mismo objeto de estudio. Por eso podemos enriquecer no una, sino ambas perspectivas para obtener justamente una aproximación más rica de nuestro objeto de estudio, que en este caso es la vida y la obra del doctor Sigmund Freud, que yo les dejaré en pantalla esta presentación que he hecho sobre la vida y obra de Sigmund Freud, eh, impulsado o ayudado con la memoria fotográfica creada por el nieto de Sigmund Freud. La tengo en mis archivos, se las he mostrado antes en pantalla, pero también he aprendido que puedo dejárselas como artículo de venta como un asociado a este video. Ajá. Incluir la biografía o el archivo fotográfico. Entonces, queridas y queridos, vamos a continuar donde nos hemos quedado, capítulo número 3. Se llama literalmente psicoanálisis, pero esta parte se llama El secreto de los sueños. Recordemos que esta biografía es bastante, o bueno, tiene capítulos bastante extensos. Yo creo que un cálculo aproximado, vamos a una quinta parte de esta biografía, tal vez un poquito más si tenemos en cuenta que las referencias bibliográficas son bastante extensas, las de esta biografía por Peter Gay, un historiador norteamericano. Comenzamos en la página 140. Hemos estado hablando sobre la interpretación de los sueños y particularmente tanto el sueño de la inyección de Irma, que es, digamos, el sueño paradigmático, el sueño que a Sigmund Freud le hace darse cuenta que los sueños pueden interpretarse científicamente, y esto no con aparatos, sino simplemente a través del lenguaje. Ajá. Aún los vacíos que tenemos nosotros al recordar un sueño, un evento psíquico que nosotros mismos producimos y que al mismo tiempo reprimimos, es paradójico. Creamos y reprimimos los sueños. Ajá. Reprimimos quiere decir justamente, soñé esto, pero como que no me acuerdo y como que sí, como que no, pero puedo decir esto de manera concreta. Podemos decir que los sueños justamente, por un lado, nacen de la abstracción, es decir, vivimos, tocamos la realidad, sentimos la realidad y al mismo tiempo operamos en una dimensión distinta. Ajá. Si no están viendo la pantalla, acabo de tomar con mis manos mi recipiente de agua, y al mismo tiempo lo puedo dejar a un lado. Ajá. Y sin embargo, puedo decir y hablar sobre el agua, puedo hablar sobre el plástico. De esta manera, digámoslo así, podemos aproximarnos a la creación de los sueños, no como un evento, digamos, negativo, no como un evento que debamos corregir, no como un evento patológico desde el punto de vista médico, sino como un evento que nos demuestra, digámoslo así, lo poderosa que es nuestra mente. En palabras sencillas, queridas y queridos, ya sin más presentación, comienzo con la biografía. Repito, página 140, nos dice Peter Gay.
con la primera proposición general encauzada ya a su gusto. Freud deja de lado el tema de la realización de los deseos y vuelve sobre sus pasos, enfocando la teoría del sueño desde, entre comillas, un nuevo punto de partida para sus, entre comillas, vagabundeos. A través de los problemas del sueño. Ah, caray. Esto está raro, se los muestro en pantalla. Digo, es el estilo particular de exposición de Peter Gay. Fíjense, recordemos que así expone Peter Gay. Toma frases de Freud, pero si notan, aquí se cierra la frase. Un nuevo punto de partida. Y aquí nuevamente vagabundeos, ok, pero ¿y esto de dónde sale? Ajá, ahí lo cierra, pero ¿dónde comenzó? Yo creo que debe ser un error de imprenta estas comillas. Pero por esta forma de exposición particular de Peter Gay, donde a veces toma una frase de Freud, Peter Gay introduce una palabra y palabra, no frase, es decir, muchas palabras de Freud, Peter Gay, Freud, una palabra más de Peter Gay, y así a veces complica un poquito la exposición de este texto en particular, de esta biografía. Pero si encuentro, miren, aquí hay otra frase de Freud y aquí nada más es una frase. Si encuentro algo similar a palabras, frase, palabra, frases, palabra, voy a simplemente hacer símbolos acá con las manos, ¿ah? De comillas, ajá. Es decir, Freud y Peter Gay y luego otra vez Freud, ¿vale? Para leerlo de continuo, porque su estilo de exposición de Peter Gay es bastante a veces difícil de compaginar con una lectura. Dice, continúo con el texto, ¿vale? Dice Peter Gay. Apunta entonces a sus materiales y fuentes característicos, es decir, los materiales del sueño. ¿De dónde nace el sueño? Ujú. Continúa el texto. Una vez preparado el camino mediante la distinción entre los aspectos manifiestos y latentes del sueño, procede a demostrar que uno y otro están significativamente vinculados, es decir, muy cercanos, muy relacionados. Lo que recordamos del sueño y lo que, digamos, el sueño toma de nuestra vida para crearse a sí mismo. Ajá. Voy a ponerlo así. Dice el texto. Aunque para demostrar que aunque uno y otro están significativamente vinculados, difieren en alto grado. Ujú. Un sueño se basa invariablemente en materiales recientes, pero sometido a interpretación conduce a un pasado muy distante. Por, des- por deshilvanado o extravagante que sea el argumento recordado, apunta a problemas de importancia cardinal para el que sueña, ciertamente. Freud concluye de modo un poco ominoso, entre comillas, no hay incitadores del sueño indiferentes, es decir, las experiencias, tanto presentes como infantiles, que nos llevan a crear esos sueños, son centrales, son muy importantes, no para el análisis, no para el psicoanalista, para el sujeto que sueña. Ajá. Vamos a ir separando, queridas, queridos, digamos aquí la política de la psicología, la psiquiatría, la salud mental, del psicoanálisis ortodoxo, del psicoanálisis freudiano. Ajá. Entonces, dice Freud, no hay indicadores del sueño indiferentes, perdón, incitadores. No hay incitadores del sueño indiferentes. Por lo tanto, tampoco hay sueños inocentes. Nota número 27 nos remite a la interpretación de los sueños. Ajá, páginas 169, 189, 163 y 182. Ujú. Ah, permítanme. Están viendo, es correcto, la presentación. Dice Peter Gay, una paciente soñó que había colocado una vela en un candelabro, pero que la vela se rompió, de modo que no podía sostenerse adecuadamente. Siempre en su sueño, los compañeros de escuela le decían que era torpe, pero el maestro afirmó que ella no tenía la culpa. En el universo freudiano,
Una vela que no se sostiene evoca la imagen de un pene flácido. Así dice el texto. Dice el Peter Gay. Hoy en día esto no parece nuevo. Te diré, querido biógrafo. Pero cuando Freud publicó ese sueño y otros análogos, sus interpretaciones eróticas ofendieron a un público a la manera, perdón, ofendieron a un público a la defensiva y escandalizado, al que parecieron signos de una monomanía indecente. Voy a ponerlo con otras palabras. Sigmund Freud expone este sueño que seguramente por la vivencia, por la experiencia, por la vida sexual de la paciente, pudo asociar con un pene flácido. Ajá. La interpretación de los sueños desde su primer capítulo se opone a que la interpretación del sueño deba ser, digámoslo, como una interpretación de manual. Ajá. Es decir, la interpretación de los sueños freudiana no radica en identificar inmediatamente símbolos con, ¿cómo decirlo? El sueño con símbolos literales. Ajá. Aquí, por ejemplo, es una vela literal partida. Ujú. Sí, no recuerdo realmente ese sueño de la interpretación de los sueños, pero supongamos que aparece. Ajá. Si el doctor Freud ya nos había dicho desde los primeros capítulos, capítulo uno, no se trata de una cuestión simbólica universal, sino simbólica a través de las experiencias del paciente, ajá, a través de el deseo, a través de su vida cotidiana. Es ahí donde debemos buscar el simbolismo, no en un si soñaste esto es igual a esto, si soñaste esto es igual a esto. No. Entonces, si el doctor Freud por el contacto verbal de relación médico-paciente pudo señalar esa relación en ese sueño particular, que de hecho eso es algo que se ve desde justamente el primer capítulo. No es lo mismo el mismo sueño para un hombre, para una mujer, para un niño, para un pobre, para un rico, para un trabajador, para un desempleado. El mismo sueño quiere decir cosas completamente diferentes. Ajá. Entonces, eh, hablando de esta monomanía indecente, podemos señalarla como una impresión del público en general, el público que no leyó la interpretación de los sueños, sino que simplemente leen la interpretación, ve la partida, pene flácido. Indecencia, ese Freudcito era un loquito que solo pensaba en sexo. No precisamente, de hecho, justo lo que atraviesa al psicoanálisis como, digamos, el elemento que le da su identidad histórica y por supuesto también científica es el deseo. Ajá. Y el deseo, digámoslo así, no como un aspecto físico, digámoslo, pienso por ejemplo en estos discípulos que se separan con el tiempo. Uno de ellos creo que fue Reich, Otto Reich, no me acuerdo, Wilhelm Reich me parece se llama, que quiso identificar mediante un aparato que él mismo crea una energía psíquica. Así no fue Freud quien lo dijo, sino más bien Wilhelm Reich. Ajá. Que él mismo, este discípulo que se separa del psicoanálisis posteriormente, señala que es la libido. Ajá. Y no se trata de eso. Se trata en este caso de cómo la gente construye sus sueños a partir justamente de sus experiencias, de esa, digamos, energía latente que biológicamente nos lleva más allá de la experiencia cotidiana. Es decir, si tenemos un deseo, es justamente porque en nuestra vida diaria no hemos dado cierto lugar, cierta importancia a ciertos eventos, ciertos hechos, ciertas necesidades físicas, biológicas, sociales, etcétera, que habitan en nosotros. Ajá.
Entonces, queridas, queridos, en un sentido, digamos, lingüístico, es equivocado asignar, digamos, un símbolo universal al referente del sexo. Ajá. Entonces, si yo sueño, por ejemplo, con esta vela partida, tendrá un significado diferente que el de la paciente de Freud en ese momento. Si ustedes sueñan con una vela partida, también tendrá otro significado. En algunas de estas interpretaciones que tienen que hacerse con el soñante, con la soñante, podrían coincidir, pero no necesariamente con un pene flácido. Ajá. Por ejemplo, pienso yo también mi padre anciano. Las posibilidades son infinitas. Ajá. E incluso hablando de ese sueño, ¿no? De ese caso, la vela partida, pene flácido, pero también esto y esto y esto. Y es que justamente, interpretación de los sueños, se las dejo en la descripción. Aprendemos que un solo elemento del sueño puede significar, de acuerdo justamente a las relaciones que establece el sujeto soñante, una infinidad de cosas. Ajá. Vamos a ver si el mismo Peter Gay nos habla de el ombligo del sueño, lo ininterpretable. Pero eso se los comento yo justamente como psicoanalista. No estoy, digamos, descansando en el texto de Peter Gay. Vamos a continuar con el texto. Permítame un segundo, les estoy compartiendo la presentación. Dice el texto, hoy en día esto no parece nuevo. Ahí hay un error, pero ahorita lo menciono. Pero cuando Freud publicó ese sueño, lo repito, y otros parecidos o análogos, sus interpretaciones eróticas ofendieron a un público a la defensiva y escandalizado, al que parecieron signos de una monomanía indecente. Eh, Hoy en día esto no parece nuevo, se los muestro rápido el texto en pantalla. Ajá. Esto. ¿Qué es lo que no parece nuevo? Y fíjense, al mismo tiempo que Peter Gay está exponiendo la interpretación de los sueños, incurre en esa mala interpretación. Ajá. Una vela que no se sostiene evoca. Y esto, en el universo freudiano, ¿cómo te explico, querido Peter Gay? El psicoanálisis no es el universo freudiano, porque si dejamos al psicoanálisis como el universo freudiano, entonces, primero que nada, el psicoanálisis no existe. Segundo, el psicoanálisis habría sido, como dice y sostiene sus críticos, entre ellos Michel Onfray, que estudiamos los miércoles, que el psicoanálisis es una fantasía de Sigmund Freud. Y no. Ajá. Cuando nosotros llevamos justamente la interpretación de los sueños a nuestra propia realidad, una vela que no se sostiene, si bien podría evocar un pene flácido, no sabemos qué simboliza ese pene flácido. Ujú. Puede ser la voluntad, puede ser una persona física, puede ser el miedo a que se caiga algo, no sabemos. Ajá. Pero justamente con el tiempo se hizo algo con la figura y la obra de Sigmund Freud. Y esto no es un fenómeno, digamos, malo. Queridas, queridos, podemos decirlo así. La gente escucha y con eso construye. Ajá. Podemos escuchar una palabra en la calle, en una conversación entre dos extraños, ¡pum! Nos hacemos un escenario. Si tenemos, digamos, una histeria, nosotros, y al escenario nos hace a nosotros como el centro de un una, una novela. Ajá. Si tenemos paranoia, ese escenario nos va a perseguir. Ajá. Pero dentro de todo esto, justamente podemos colocar no una construcción estúpida, sino un sujeto humano en relación a su propio deseo. Ajá. Que es justamente donde puedo señalar la relación de estudio
del psicoanálisis con lo anímico inconsciente. Ujú. El deseo nace de nosotros y sin embargo, nosotros mismos podemos separarnos de ese deseo, que ciertamente se transforma en sueños, pero también en síntomas neuróticos o en nuestra propia vida emocional, afectiva, social, laboral, etcétera. Ajá. Entonces, queridas, queridos, cuidado con esto de que, sí, si soñaste con una vela es impotencia. No, 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 no. Una vela partida. Ujú. Una vela igual, normal, digamos, erecta, una vela vertical, tampoco quiere decir un deseo sexual, literal. Ajá. Tiene que pasar justamente por la experiencia, por la interpretación, no del analista, sino del soñante. Ujú. Que sea el soñante quien sueña, quien le asigne un significado justamente a partir de sus propias experiencias y deseos. Pero, dicho esto, continuamos. Vamos a regresar a la presentación. Ahí está. Dice Peter Gay, sin desalentarse, Freud, al interpretar ese sueño, afirmó que su simbolismo era transparente. Después de todo, palabras de Freud, una vela es un objeto que puede excitar los genitales femeninos cuando está rota, de modo que no puede sostenerse convenientemente. ¿En serio? Significa la impotencia del hombre. ¿De cuál hombre? Es que, queridas, queridos. Mam, 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 mam. Mm, Me gustaría revisar la interpretación de los sueños. No lo haría en este momento porque nos llevaría a buscar mis archivos primeramente. A ver, ¿dónde dice Peter Gay que lo voy a dejar como pendiente, queridas y queridos, pero mm, eh, hace poquito estaba viendo Cara Cortada, la película con Al Pacino, me parece. Y hay una escena en la cual están sentados Cara Cortada y Manny, que es su brazo derecho. Están ya metidos en el mundo criminal, pero están viendo chicas paseando en la playa. Ajá, y Manny coquetea con ellas. Y Manny, platicando con Cara Cortada, le dice, mira, si quieres coquetear con una de ellas, hazle así con la lengua. Ajá. Y Al Pacino, en su personaje de cara cortada, se queda así como, ¿qué estás haciendo? Pareces una serpiente, no digas esas tonterías. Pero me quedé pensando justamente, una lengua. Ajá. Una lengua no es de ninguna manera similar a un pene erecto en tamaño. Y aún así, una lengua es capaz de satisfacer tremendamente a una mujer. Entonces, supongamos, supongamos que Freud interpreta directamente una vela rota no puede, puede excitar, cuando está rota no puede sostenerse convenientemente. ¿Cómo le explico, querido doctor? No hace falta una vela. Ajá. Por decirlo de una manera, pero significa la impotencia del hombre. Ahí es justamente donde está, digamos, como el secreto de ese sueño. Una cosa es no poder tener una erección, la vela rota, y otra cosa es impotencia, no poder hacer. Ajá. Es ahí, queridas, queridos, donde podemos, si realmente sería cuestión de buscar ese sueño. Tendríamos que hacer una investigación más amplia, porque aquí desafortunadamente Peter Gay no nos dice, este sueño está en tales páginas. Ujú. Es una pena aquí. Mm, a ver, vamos a continuar con el texto. Dice Peter Gay, cuando Freud se preguntó en voz alta, si esa joven bien educada y cuidadosamente protegida, tenía alguna idea de ese posible uso de una vela, la propia paciente lo ilustró. Fíjense, pudo recordar que en una oportunidad, yendo en un bote de remos por el Rin, junto a ella y su esposo, había pasado otro bote, lleno de estudiantes que cantaban animadamente una canción.
entre comillas, la reina de Suecia, ¿qué? Con las persianas cerradas, puntos suspensivos, con las velas Apolo, cierra la cita, ajá, con las velas Apolo. Ujú. Repito, sin tanta presentación, la reina de, la reina de Suecia, ¿qué? Con las persianas cerradas, con las velas Apolo. Ajá. Puntos suspensivos, con las velas Apolo. Ujú. Mm, es decir, esta muchacha iba paseando en un bote, se entiende que sobre un lago, con su esposo, es decir, ella estaba casada. Ujú. Segundo, no fue ni su esposo ni ella quien canta esa canción, una canción que podemos decir es un tanto soez de contenido sexual, pero en la canción se hace presente una figura femenina y un escenario sexual masturbatorio con velas. Ajá. Ahora, fíjense, nuevamente, aquí está, digamos, como el escenario completo de la interpretación de los sueños. Sueñas algo, al mismo tiempo que sueñas algo, el sueño te da un significado y hay, podemos decirlo, un significado atrás de ese significado. Ujú. ¿Cuál es ese otro significado? Y ahí partimos. Ah, bueno, es que yo paseando con mi esposo, esos muchachos cantaban esta canción. ¡Pum! Ajá. Dice el texto, no había oído o entendido las palabras intermedias, que eran, entre comillas, se masturbaba. De modo que el esposo le había explicado de qué se trataba. Miren, entonces, como tal, la experiencia física no estaba. La muchacha que soñó esa vela rota nunca se había masturbado con una vela. Ujú. Sin embargo, conoce el escenario. Podemos decir, fantaseó inconscientemente con el escenario. Ajá. ¿Por qué? Porque la mente no pide permiso, queridas, queridos. Lo inconsciente, pum, hace, opera aquí, sin ir más allá. Y cuando digo aquí, no quiero decir en el cerebro, no es en el lóbulo frontal, no, no, no. No, no se vayan por ahí, queridas, queridos. Ajá. Cuando digo ahí, es justamente en el cuerpo. Ujú. La fantasía no es un evento nada más subjetivo, no es un evento nada más, digámoslo así, mental, inocuo. Es la fantasía, tanto el principio de la relación del sujeto consigo mismo, como, digámoslo así, lo que va construyendo de manos de las acciones la vida humana. Ujú. Voy a continuar con el texto. ¿Están viendo la presentación o el texto? La presentación, está bien. La asociación libre la llevó desde las persianas cerradas, que estuve a punto de leer las piernas cerradas, pero son persianas, ajá, de aquellos versos obscenos a la torpe acción que ella había realizado alguna vez en el internado y que ella estaba en el sueño para prestar a sus pensamientos sexuales un manto inofensivo. Y, entre comillas, Apolo era una marca de velas y relacionaba ese sueño con otro anterior en el que aparecía algo acerca de la virginal, entre comillas, Palas Atenea. Lo que sigue son palabras de Freud. Sin duda, todo esto está lejos de ser inocente, repitió Freud lacónicamente. Ahora, nota 28 debe ser interpretación de los sueños. Eso sí lo quiero anotar. El sueño de la vela está en la página 193-94. O bien se repite también en la página 163 y 182. Ahorita con esta mención podemos avanzar, queridas, queridos. En otro momento podremos ver no, ya me equivoqué, esta, este texto, ajá, porque lejos de ser inocente, con estas palabras, sin duda todo esto está lejos de ser inocente.
es como justamente Freud señala esa separación entre la soñante y el deseo de la soñante que ciertamente, si lo sueña, es porque no lo lleva a cabo. Ajá. Físicamente. Sin embargo, recordemos justamente que no solo la fantasía, no solo el sueño, lleva a Freud a señalar la realidad psíquica. Ujú. Como justamente lo que tiene efecto sobre el cuerpo y efecto sobre la relación entre el sujeto y su propia persona. Ajá, que es a lo que vamos con el psicoanálisis. No se trata de buscar la salud mental, sino de ampliar la relación que el sujeto tiene consigo mismo, ya sea hombre, mujer, adulto o niño. Ajá. Una relación que justamente no pretende ser influida desde el punto de vista moral, sino discursivo. Se trata de hablarlo todo, que si bien en un sentido fáctico, en un sentido realista es imposible hablarlo todo, no se puede, porque el discurso va hacia un lado, ajá. Cuando vamos al otro lado, donde va el discurso, descubrimos cosas justamente que nos sostienen a nosotros como individuos. ¿Ah? Pero es ahí donde se juega lo inconsciente freudiano. Dice el texto, sin embargo, los incitadores inmediatos del sueño son en general bastante inofensivos. Aquí esto de inocente, inofensivo, me suena más a discurso de Peter Gay que a discurso de Sigmund Freud. Dice el texto. Todo sueño, sostenía Freud, presenta, entre comillas, un punto de contacto con los acontecimientos del día anterior. Oh, sí. Todos los sueños que he considerado míos o de otra persona confirmaron siempre esta experiencia. Es que, queridas, queridos, cuando justamente uno acostumbra de manera ya más consciente y ya más cotidiana ir en ambas direcciones del discurso propio, no sosteniendo un no, sino cambiando el no por el sí, no en el sentido fáctico actual de conducta, digámoslo así, sino discursivo. ¿Qué pasa si en mi sueño yo veo y hago algo que quiero, pero que no tengo? ¿Por qué no lo tengo? Poco a poco, ajá. No nos va a llevar, digámoslo así, a ser felices, integrados, socialmente activos, económicamente poderosos. No, 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 no. Es otra clase de producción, apunta a otro destino. Ajá. No, no tiene nada que ver con la salud mental todo esto. Ujú. En el sentido de que, por ejemplo, fíjense, la angustia puede ser positiva. Angustia positiva. Es decir, no solo la angustia como un fenómeno físico, uno lo siente en el corazón, uno lo siente a veces en la cabeza, uno lo siente en el cuello, en la presión, ajá. Pero cuando lo traducimos a la relación del sujeto consigo mismo, la angustia justamente se transforma en una señal que lleva al sujeto para, digamos, huir de determinados escenarios en su fantasía o reales. Ajá. Esa señal no solo es adaptativa, sino que también nos puede llevar en una relación analítica a descubrir, digámoslo así, tesoros escondidos. Ajá. Esos tesoros, bajo los cuales puedo decirlo, se origina la angustia, pueden enriquecer fortísimo la relación del sujeto consigo mismo. Ajá. Y no es cuestión de que no va a volver a tener angustia. La angustia no es mala per se, sino que eh, puede controlarse socialmente, puede hasta cierto punto aprender a disfrutar otras cosas de sí mismo, de sí misma, y al mismo tiempo puede llevarlo a establecer otras relaciones, tanto con sus propios deseos, con sus propias fantasías, como con otras personas de su ambiente. Ajá.
a partir de una angustia que no se va. Ajá. Dice el texto, a ver, todo sueño, sostenía Freud, lo repito, presenta un punto de contacto con los acontecimientos del día anterior. Todos los sueños que he considerado míos y de otra persona confirmaron siempre esta experiencia. Nota 29, véase Interpretación de los sueños, páginas 165 y 170. Dice Peter Gay, estos restos diurnos, como Freud los llamó, suponen a menudo el acceso más fácil a la interpretación. Tomemos, por ejemplo, el breve sueño de Freud acerca de la monografía botánica, en el cual vio ante sí un libro ilustrado que había escrito con un espécimen vegetal seco pegado en cada ejemplar. El incitador de ese sueño había sido una monografía sobre los ciclámenes que vio en el escaparate de una librería la mañana anterior. Ajá. Aquí está un poquito complicado, pero simplemente a veces en nuestros sueños podemos tomar elementos, digamos, literales o un poquito modificados en el sueño de las cosas que vivimos justo el día anterior. Pero eso no es todo. Ajá. Al momento de que, por ejemplo, Sigmund Freud interpreta ese sueño de la monografía botánica, él mismo señala cómo los libros siempre formaron parte de su vida, desde su padre. De hecho, si mal no recuerdo, es en la interpretación de ese sueño donde Freud menciona la Biblia de su papá. La Biblia. Ajá, recordemos, el papá de Freud era un comerciante judío, pero que él sí era practicante, si mal no recuerdo, el papá de Freud, Jacob Freud. Continúa el texto. A ver, permítame, sobre el, el sueño de la monografía botánica, véase Interpretación de los sueños, páginas 175 a la 182, 287 a la 290, 169 a la 179, perdón, 176 y 281 a la 284. Sí recuerdo que Freud lo menciona varias veces ese sueño de la monografía botánica. No me acuerdo qué pasa en el sueño, pero aquí hay, les muestro rápido, es que al menos en la Standard Edition, recordemos que la interpretación de los sueños es un libro bastante extenso. En la edición Samorrortu o Standard Edition, ocupa los volúmenes 4 y 5. Ujú. Yo supongo que esto será el volumen 4 y esto será el volumen 5. Ajá. En total son como 700 páginas. Ujú. Vamos a continuar con el texto. Permítame. Ahí está. Ujú. Sin embargo, en casi todos los casos, el sueño toma en última instancia sus ingredientes esenciales de la infancia del que sueña, justamente. Investigadores anteriores como Maury ya habían observado que el material infantil podría abrirse camino hasta el sueño manifiesto del adulto. El manifiesto es lo que recordamos, ¿vale? Los sueños recurrentes que se empiezan a tener en la infancia y vuelven años más tarde a obsesionar las noches de quien sueña, son otra muestra de la ágil acrobacia de la memoria humana. Pero para Freud solo el material infantil que puede descubrir la interpretación, el material oculto en los pensamientos latentes, era verdaderamente atractivo. Tan atractivo le parecía que le dedicó todo un apartado del libro y narró algunos de sus propios sueños, completado con revelaciones autobiográficas extensas y sumamente íntimas. Estaba dispuesto a demostrar, a partir de sus recuerdos personales, que, entre comillas, aún puede encontrarse niño con sus impulsos, subsistiendo en el sueño. Nota número 31 sobre esta frase de Freud nos dice, véase páginas 197 y 191. Ajá. Y es que eso es lo hermoso, queridos y queridas, cómo justo, en primer lugar, puedo decirlo así, casi cada ser humano identifica que los tiempos pasados fueron mejores,
Pero sobre esa situación, a veces no estamos tanto hablando de una perspectiva social, es, digámoslo así, ese rastro, ese destello de nuestra vida emocional infantil, en la cual, justamente por ser niños, por ser niñas, todo era nuevo, todo era interesante. La vida misma prometía todo, todo. Y nosotros, en nuestra inocencia, queríamos todo, sin saber que realmente estábamos pidiendo cosas que realmente no sabíamos que existían. Ajá. Entonces, al acercarnos a través de la interpretación de nuestros propios sueños a esa inocencia, a esa intensidad que nos caracterizó de niños, es donde el psicoanálisis rebasa por mucho cualquier cálculo que pueda hacer la salud mental. Cualquiera. Ajá. No estamos hablando aquí de una adaptación social, no, es una completa libertad, completa. Pero, a pesar de que esto se oiga peligroso, es muy necesario. Cuando justamente como adultos vamos cayendo presa de la realidad. Ajá. Es una realidad que ciertamente cuando la conocemos es horrible, pero de niños no le teníamos ese miedo. Más bien anhelábamos el mundo. Y ese poder que podemos llamar inocente se esconde justamente en el psicoanálisis, digámoslo así, de Freud. ¿Pero qué? Puede ir más allá. Podemos apropiarnos de esos principios que nos llevan a esa relación vibrante con nosotros mismos. Y a partir de esa vibración, digámoslo así, irnos relacionando con el mundo, no con todos, con aquellos lugares, aquellos temas, aquellas actividades del mundo que nos llaman. Ajá. Y imagínense eso, un ser humano adulto con los recursos adultos, no con la inocencia, sino con la efervescencia de su propia infancia. Ahí no hay salud mental. Es un escenario mucho más poderoso. Dice el texto, queridas, queridos, por algo estudio, por algo me tienen aquí. Ajá, no es una cuestión nada más de buscar un sustento de vida a través de YouTube. No es nada más eso. El psicoanálisis es mi liga con la vida. Pero continuamos con el texto. Es en estas páginas donde Freud confesó sus ambiciones, explayándose en detalles penosos, y relató el episodio del poeta ambulante del restaurante del Prater, que le predijo un gran futuro político. Se equivocó, pero parcialmente. Ajá. También allí reveló su atormentado deseo, durante mucho tiempo acariciado y frustrado, visitar Roma. Déjenme ver, queridas, queridos, yo creo que dejamos hasta aquí. Estamos ya iniciando la página 142. Yo creo que podemos avanzar un poco más. Una página más que veo que más adelante hay una separación. Seguramente ahí Peter Gay podrá cambiar de tema. Ajá. Dice Peter Gay, uno de los más indiscretos sueños autobiográficos que Freud analizó en la interpretación de los sueños es el muy citado sueño del conde Thun, Thun, Thun. Ajá. En su análisis reúne un registro detallado de los acontecimientos diurnos que lo desencadenaron y una interpretación aún más detallada. Los acontecimientos diurnos del sueño sobre el conde Thun muestran a Freud con su ánimo más expansivo, incluso belicoso, de guerra. Ajá. En la estación oeste de Viena, de camino a unas vacaciones veraniegas en Oos, ve al conde Thun, el político reaccionario austriaco que fue durante poco tiempo primer ministro, en su actitud más arrogante, y se llena de, entre comillas, todo tipo de ideas insolentes y revolucionarias.
Cierra comillas. Continúa Peter Gay. Tararea para sí la famosa aria del primer acto de las bodas de Fígaro, en la que el plebeyo desafía con atrevimiento al conde para que baile y después la asocia con la excitante comedia de Beomarchais, que siguió de base al libreto de Da Ponte para la ópera de Mozart. Freud había visto la obra en París y, esto es importante, recordaba la firme protesta del héroe contra el gran caballero que no tenía otro mérito que el de haberse tomado el trabajo de nacer, es decir, el conde. Ujú. Nota número 31 y nota número 6 a pie de página. La nota 6 dice, la letra del aria, tal como Freud la cita, decía, oh, está en italiano, me lleva. A ver, a ver, a ver. Me temo que no tiene traducción al español. A ver si la puedo copiar. Copiar texto. Permítanme un segundo. Ya estoy en el traductor. A ver si lo puede ver. Traductor. No, no es japonés. Miren, más o menos la pude copiar. Permítanme un segundo. Ahí está. Voy a hacer que Google la corrija y por supuesto es el italiano. Si desea bailar, señor Contino, tocaré la guitarra para usted. Déjenme ver. Mm, Se puede balnear el signor. A ver, un segundito. Vamos a ver aquí. Si vuol balneare il signor continuo, il cítaro le sonero. Sí, es correcto. Si quiere bailar, señor continuo, si quiere bailar, señor continuo, le toco la guitarra. Ujú. Freud no menciona a Heinrich Heine, uno de los poetas satíricos, uno de sus poetas satíricos favoritos, aunque muy bien podría haberlo tenido en mente. Heine había utilizado esos mismos versos como lema de Los baños de Luca, su devastador ataque dirigido al conde Platen, el poeta homosexual, de quien imaginaba que era su enemigo y que se encontraba a la cabeza de una conspiración contra él. Esa era la nota número 6. Pero sobre el sueño de el conde Tun nos remite aquí, nota 31, 31, debe ser 32. Interpretación de los sueños, estas páginas las están viendo en pantalla, ¿vale? 214 a la 224, 208 a la 218. Regresamos a la presentación y yo avanzo con ya la última página que leeremos hoy. Vamos un poquito menos de la mitad. Ese era el Freud político, el burgués liberal que se consideraba tan bueno como cualquier conde. Pero al descubrir la energía que impulsa el sueño del conde Thun, gracias al rastreo de una elaborada red de asociaciones, Freud estaba retrotrayéndose a episodios infantiles durante mucho tiempo olvidados. Eso está interesantísimo y es fascinante y, oh, queridas y queridos, la vida. Eran menos políticos que los incitadores inmediatos del sueño, pero tenían la misma pertinencia y sin duda formaban parte de los fundamentos de sus actitudes políticas de autorrespeto. El más significativo de tales episodios, al que ya nos hemos referido, presentaba a Freud orinando en el dormitorio de los padres, tal vez a los 7 u 8 años, cuando el padre le dijo que nunca llegaría a ser nada entre comillas, tuvo que haber sido un golpe terrible para mi ambición, pues en mis sueños seguían reapareciendo alusiones a esa escena, regularmente vinculadas con las enumeraciones de mis logros y éxitos, como si yo quisiera decir, ya lo ves, después de todo, he llegado a algo. Nota 33. Véase Interpretación de los Sueños, páginas 221, 222 y 216. Antes de avanzar, esto lo hemos visto no solo en las biografías, sino también en las obras críticas. Pienso en el libro de Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo. Pero, fíjense, al menos
ese texto que le cito, El crepúsculo de un ídolo, es un libro de crítica, de ataque hacia la figura de Freud, y lo recuerdo este episodio de modo distinto. Ajá. Si mal no recuerdo, Onfray nos presenta que Freud se hizo pipí en la cama siendo un niño. Ajá. Y fue con sus papás para que lo limpiaran. Cuando su padre lo ve, le dice, no vas a llegar a nada. Ajá. Pero aquí lo que dice Peter Gay es diferente. Una cosa es estar solito en la cama, hacerse pipí, y otra cosa es, yo voy al cuarto de mis padres y me orino frente a ellos. Es lo que nos está diciendo Peter Gay. Se los muestro, tal vez sea una cuestión de la traducción. El verbo es orinando, no orinado. Ajá. Se entiende que Freud llegó seco y frente a ellos, pip, pipí. Ajá. 7 u 8 años. Ajá. Es una narrativa distinta, pero, queridas, queridos, ¿qué simbolizaría para ustedes no llegar con sus papás? Me pasó un accidente, ayúdenme, por favor, soy un niño. No, voy frente a ellos y ¡pup! Tal vez sin bajarme los pantalones, no sabemos. Simplemente ¡fu! Frente a ustedes. Ajá. Oposición, desafío. Vamos a continuar, queridas, queridos. Ya estamos a punto de terminar la lectura de hoy. No necesariamente toda fuente significativa del sueño tiene que rastrearse hasta la infancia. El sueño sobre la monografía botánica llevó a Freud a pensar en su esposa, a la que solo en raras ocasiones le regalaba flores. En su monografía sobre la planta de la cocaína, ajá, en aquellos tiempos circulaba abiertamente. Era, de hecho, uno de los, ¿cómo se dice? Un- uno de los materiales de la receta original de la Coca-Cola. Ajá. En una conversación reciente con su amigo el doctor Konigstein y en su sueño de la inyección de Irma, en su ambición como científico y también en el día remoto, tenían aquel entonces 5 años y la hermana no llegaba a 3, Freud siendo niño, ajá, en el que el padre le dio un libro de láminas coloreadas para arrancar, un recuerdo feliz y aislado de sus primeros años. Dejamos aquí, queridas, queridos, y es que cuando leí esto bueno, un poco más atrás, de las experiencias infantiles, es hermoso, queridas, queridos, aquello que el psicoanálisis nos regala y aquello que Freud dejó para la humanidad. Es una lástima que se ahogue tras la política médica, y una política médica que, como hemos visto, vino de sus discípulos más cercanos cuando él falleció. Ajá. Queridas, queridos, el psicoanálisis no depende de la medicina, el psicoanálisis únicamente depende del lenguaje. Es cuando nosotros consideramos una sabiduría más allá de las universidades, cuando el psicoanálisis adquiere todo su poder y es un poder vivo. Pero, queridas, queridos, nos vemos el día de mañana, día sábado, que vamos a empezar con el permiso de su autor. Esto me pone también muy feliz. Muchas gracias, doctor Francisco. Espero hacer un trabajo digno con su libro y, por supuesto, trabajar no solo con usted, que le pedí permiso, me lo dio, un, un científico ciertamente muy valioso para la sociedad mexicana, el doctor Francisco Matamoros Pérez. Psicología forense y juicios orales. Porque la psicología, queridas y queridos, necesita despegarse de la psicoterapia. Y necesitamos también como psicólogos darle un lugar al psicoanálisis, tal vez no en la psicología, pero sí en la cultura. El psicoanálisis no es psicoterapia. El psicoanálisis no va con la política de salud mental. El psicoanálisis real depende, no de una moral, no de una guía. El psicoanálisis no es una guía para la vida.
El psicoanálisis nos enseña justamente de aquellos deseos inmorales, asociales, que nos habitan y que también nos dan vida. Ajá. Pero es, ¿cómo decirlo? Es emocionante este tiempo. Queridas, queridos, nos vemos el sábado con psicología forense y juicios orales. Vale.